2, 1. Estimados empresarios, cordial saludo desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Les damos la bienvenida a nuestra charla virtual del día de hoy, cómo liderar el cambio a través de la metodología Kaizen. Hoy nos acompaña Kaizen Institute Colombia como empresa global de origen japonés, extensionistas, consultores, proyecto Fábricas de Productividad a nivel nacional, para nuestro capítulo Oriente, ejecutado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, quienes compartirán con ustedes hoy a través de este espacio parte de la metodología y herramientas en productividad aplicadas a diferentes tipos de empresas multisectoriales. Se encuentran entonces con nosotros hoy los señores Edgar Hoyos, Francisco Vergara, gerente general de Kaizen Institute, Francisco Vergara, consultor senior de esta misma institución. La charla tendrá una duración estimada de 45 minutos y cerca de 30 minutos para preguntas, las cuales podrán ir formulando a través del bloque del chat a partir del inicio de nuestra charla. Entonces, bienvenidos y demos inicio oficial. Bien, muchas gracias Natalia. Buenas tardes a todos. Soy Francisco Vergara, consultor del Kaizen Institute Colombia. Quiero preguntarle, Natalia, Oscar, si me escuchan bien. ¿El sonido está bien? Sí, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, demos inicio a esta presentación de cómo liderar el cambio a través de la metodología Kaizen. Y antes de empezar, quisiera dar un saludo, un agradecimiento muy especial, mis mejores deseos porque todos ustedes y sus familias se encuentren bien, un agradecimiento de todo corazón al personal de salud, a médicos, enfermeros, auxiliares, todo el personal de la policía, el ejército, al personal de aseo, a todos quienes trabajan en la cadena de abastecimiento de alimentos y de medicamentos y en general todas las personas que siguen trabajando para que todos el resto de nosotros podamos permanecer acá en casa y contribuir a que aplanemos la curva. Entonces, un especial agradecimiento a todos ustedes. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Entonces, vamos a ver un tema de cómo liderar el cambio a través de la utilización de la metodología Kaizen. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es el cambio, cómo se produce el cambio, cómo entra el Kaizen, primero, pues, qué es eso del Kaizen para los que no hayan escuchado, para los que ya sepan, pues, repasen un poquito. ¿Cómo es el impacto del Kaizen y cómo influye la cultura de las diferentes organizaciones tanto en el Kaizen como en la estrategia? Y entendiendo que la cultura de las organizaciones es un elemento fundamental dentro del cambio, pues vamos a ver un poquito del tema de cómo se constituye la cultura organizacional y por qué el Kaizen es una herramienta que puede ayudarnos en esta transición de épocas de cambio. Entonces esperamos hacerlo en un espacio de 45 minutos y al final hacer una sesión libre de preguntas y respuestas para todos ustedes. Sin embargo, pues en el transcurso de la sesión pueden estar haciendo sus preguntas a través del chat, que está habilitado permanentemente para esto. ¿Listo? Entonces, empecemos a hablar de cambio. Resulta que hace unos cuantos añitos, este señor Heráclito, hace más o menos unos 2500 años, nos decía que lo único constante en esta vida es el cambio. Entonces, pues esto no es algo que sea ajeno ni nuevo para la historia de la humanidad. Pues la historia de la humanidad siempre ha estado enfrentada a muchos cambios. Y hay muchos tipos diferentes de cambios. Podemos ver que el cambio se nos puede dar de diferentes maneras. Puede ser un cambio radical o puede ser un cambio gradual, depende cómo se vaya presentando, o puede ser un cambio reactivo o puede ser un cambio anticipado. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, por ejemplo, un cambio gradual anticipado es, por ejemplo, un cambio que se va dando muy progresivamente a medida, por ejemplo, que se van desarrollando nuevas tecnologías o que las épocas han ido cambiando, por ejemplo, cuando se empezó a desarrollar las máquinas de vapor, las locomotoras, cosas de esas, gradualmente el mundo fue cambiando, ¿sí? O puede ser gradual reactivo, por ejemplo, como algunas empresas que han cambiado, no sé si recuerdan algunos de ustedes el caso de IBM. IBM hace unos años era muy fuerte en la producción de computadores, pero gradualmente se fue acomodando,
entregando su producción de computadores y ahora es una empresa que vende soluciones informáticas y software, un poco de servicios adicionales. O puede ser un cambio radical anticipado. Un ejemplo de un cambio radical anticipado, por ejemplo, Apple cuando introdujo el servicio de iTunes, fue anticipado porque ellos lo desarrollaron, lo construyeron y lo introdujeron al mercado y produjo un cambio radical en la manera en que nosotros escuchamos música. Hoy, por supuesto, ya el iTunes está rezagado y hay muchos otros servicios de música, pero a partir de la introducción del iTunes, pues se cambió radicalmente la manera en que todos nosotros escuchamos música. Y hay otro pues que es radical reactivo. Radical reactivo quiere decir que nos cayó el virus encima, ninguno de nosotros en ninguna parte del planeta estábamos preparados y pues tuvimos que reaccionar a una situación que radicalmente nos cambió la manera de enfrentar la vida. Ahora, viene esta pregunta. ¿Alguna vez en nuestra generación, los que estamos vivos hoy, tuvimos un cambio tan radical como el que estamos viviendo ahora? Tal vez unos digan que sí, otros digan que no, pero unos dicen que, mire, estamos viviendo épocas de cambio, otros dicen estamos viviendo un cambio de época, ¿sí? La respuesta es que sí, todos nosotros alguna vez tuvimos un cambio radical y fue cuando salimos del vientre materno. Todos nosotros estuvimos unos buenos meses, entre 7 y 9 meses, metidos entre el vientre de nuestra madre y allá estábamos en un sitio supremamente confortable, no teníamos ni frío, ni calor, ni hambre, ni nos dolía nada. Y de un momento a otro, radicalmente, tuvimos un cambio y nos enfrentamos a un mundo donde nos da frío, donde está ruidos, donde hay un montón de cosas agresivas, donde tenemos que comer. Entonces, todos nosotros, pues los que estamos vivos ahora significa que nos enfrentamos a ese cambio y nos adaptamos. Porque somos seres humanos y los seres humanos naturalmente nos tendemos a adaptar a los diferentes cambios. Pues obviamente esto es un cambio radical y pues algunos otros cambios puede que no sean tan radicales, otros sí. Ahora, ¿de dónde vienen los cambios? Los cambios pueden ser disparados por diferentes elementos. Puede ser, por ejemplo, que la necesidad de cambio se dé a raíz de una nueva tecnología que se introdujo, como el ejemplo del iTunes que les decía, o la introducción de los nuevos celulares, o las nuevas tecnologías de comunicación, o cualquier nueva tecnología que entre, pues produce un cambio en las industrias. O puede ser un destino personal, simplemente que alguno de nosotros nos dio por irnos a vivir a otro país, otra ciudad, o de cambiar de profesión, lo que sea. O, por ejemplo, que tenemos un nuevo líder, llegó un nuevo jefe a la empresa o llegó un nuevo director a la empresa con nuevas políticas, entonces eso nos hace que tengamos que enfrentarnos a una situación diferente a la que estábamos acostumbrados. O, por ejemplo, simplemente que hay nuevos valores o nuevas necesidades disparadas de cualquier lado, o una situación de crecimiento, de decrecimiento. De pronto creció el mercado o decreció el mercado y tenemos que adaptarnos a una nueva situación de ventas o de producción o de pedidos o de logística. Otra que de pronto una reforma institucional, que la empresa se funcionó o amplió o llegó, pues la compró alguna otra empresa y estamos enfrentados a una reforma a nivel de las organizaciones. O que simplemente llegó la competencia, introdujo un nuevo producto. Por ejemplo, si con la misma introducción del iTunes, volviéndole al ejemplo, las demás empresas de la industria de la música pues quedaron en desventaja súbitamente, entonces eso les llevó al cambio. O de pronto que muchas veces sucede en algunas empresas que nos redujeron el presupuesto, entonces listo, ¿cómo vamos a reaccionar contra esa? O que de pronto salió una nueva normativa, una nueva ley, una nueva reglamentación que nos obliga a enfrentar el modelo de negocio de una forma diferente. O finalmente, algún tema de fuerza mayor, por ejemplo, nos cayó un nuevo virus que no conocía y no estábamos preparados y bueno, tenemos que cambiar nuestra manera de enfrentar el negocio, nuestra manera de enfrentar la vida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues ahí el Kaizen es una de muchas herramientas y para los que no habían pues escuchado hablar del Kaizen, ¿qué significa el Kaizen? El Kaizen es una metodología japonesa que nació
en el mundo automotriz. Hace muchos años, como a mediados de los años 40, en la fábrica de Toyota, si reconocen los automóviles Toyota fueron muy reconocidos por su excelente calidad, y ellos fueron los que desarrollaron pues el sistema de producción de Toyota, que fue tan famoso en el mundo y que ahora se aplica en todas las organizaciones, en todos los niveles, en todos los sectores de la economía. Kaizen es una palabra japonesa que está compuesta por dos ideogramas, uno que significa Kai, que es, en japonés significa cambio, y otro que es Zen, que significa algo bueno o algo para mejorar. Es un poco diferente a la traducción de Zen, del Zen tradicional de la meditación o de la intuición, sino que es algo bueno. Entonces, eso en el mundo occidental se ha traducido como un mejoramiento continuo o una mejora de todas las personas en todas las partes, en todos los días de la organización, ¿sí? Entonces, voy a presentarles un video. Lastimosamente, este video no puede reproducir sonido no podemos reproducir sonido a través de este webinar, pero la narración está en inglés y tiene subtítulos. Así que pues es una muy breve historia de qué es el Kaizen Institute y cómo trabajamos a nivel mundial. Entonces, el negocio, la única constante es el cambio, ya sea interno o externo a la organización. Es el arte de cómo gestionarlo y se encuentra una organización con éxito. En el Kaizen Institute, esta idea es fundamental para lo que hacemos, y después de todo, como les decía, el Kaizen significa cambiar para mejorar. Nuestro compromiso son 4 pilares. El primero es que somos auténticos, que somos prácticos, que somos holísticos y que somos universales. El Kaizen Institute nació en 1985 y hoy está presente en más de 60 países, en los 6 continentes, en más de 45 idiomas y enfocamos en todos los sectores de la economía. Entonces, todo el objetivo del Kaizen es mejorar para que todos se reinventen a través de la consultoría, la formación y la educación. Ese es el modelo de negocio Kaizen. Entonces, el Kaizen tiene alrededor de 42 herramientas diferentes, sectores de herramientas, y esto hace que sea muy adecuado para todos los tipos de negocios, sean grandes, medianos o pequeños. Entonces, ¿cómo se aplica Kaizen en un modelo tradicional de negocio? Entonces, en un modelo tradicional de negocio, nosotros tenemos pues un producto, cuando salimos a vender un producto o un servicio, ese producto o servicio está compuesto por unos costos de operación y un beneficio, o sea, un margen de utilidad. Y eso es lo que nos da el precio de venta. Pero resulta que cuando hay alguna disrupción o cuando hay competencia, vivimos de todas maneras en un mundo competido, pues el mercado es el que fija el precio, ¿sí? Y el mercado nos puede decir, no, mire, pues es que el precio ya no es este, sino el precio es otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las empresas se ven abocadas a sacrificar su margen para poder llegar al precio que impone el mercado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Kaizen? A través de la metodología Kaizen nos enfocamos en hacer más eficiente la operación del negocio de tal manera que podamos lograr una reducción en los costos de operación. Al lograr una reducción en los costos de operación, entonces el margen de utilidad pues va a ser proporcionalmente mantenido y eso nos va a permitir ser más competitivos y lograr mantenernos en el mercado. Pero entonces, todos estos cambios pueden ser provenientes del mercado, del consumidor, de los competidores, de la nueva situación, de todo lo que habíamos hablado, de cualquier disparador. Y eso hace que cuando pensamos en cambio dentro de las empresas, nos enfocamos primero en cambiar los procesos, ¿sí? ¿Y por qué hay que trabajar sobre nuevos procesos? Porque sencillamente lo que está sucediendo exige un cambio en la compañía y esto sin duda es importante enfocarlo hacia los procesos. Y eso nos lleva también hacia una palabra que es muy importante, que es la estrategia. ¿Cómo desde la estrategia de la empresa vamos a enfrentar esta nueva situación? Pero resulta que cuando lanzamos una estrategia y decimos, listo, vamos a competir en un mercado en tal y tal situación,
y nos enfrentamos a una situación de cambio de procesos, ese cambio de procesos también va a tener un impacto en las personas. Entonces, ¿cuál es el impacto de un proceso de cambio en las personas? Resulta que tenemos una situación que está ocurriendo, como veníamos trabajando, y de repente hubo una ruptura, un cambio, que llegó una situación, por ejemplo, el nuevo virus, y provocó un cambio abrupto. Entonces, la reacción natural de las personas, de nosotros los seres humanos, y me incluyo, es resistirnos a ese cambio, ¿sí? Los seres humanos naturalmente nos resistimos al cambio. Y esa resistencia también trae caos. Llega un momento en que nadie entiende lo que está sucediendo, inclusive esa resistencia y ese cambio también puede ser manifestado como rabia o negación, que es el mismo proceso psicológico que ocurre en el proceso del duelo. Cuando perdemos a un ser querido, pues lo primero que nos ocurre psicológicamente es negar la situación y entrar en una etapa de rabia. Y fíjense que esto pues se ha visto evidenciado mucho, sobre todo en redes sociales, que hay mucha rabia en el ambiente. La gente está todavía tratando de manifestar su rabia contra lo que sea, contra el gobierno, que hizo, que no hizo, todo eso, lo que está pasando, lo que no está pasando, y eso es lo que nos llena de caos en todos lados. Entonces, después de un tiempo, esto por supuesto lleva un tiempo, y después de un tiempo, pues finalmente la rabia cesa, el caos cesa, y las personas van entendiendo que pues la situación fue inevitable, pues no hay nada más que podamos hacer sino enfrentar la situación, y al enfrentar la situación pues ya la gente empieza a pensar de manera un poco más racional y puede empezar a decir, listo, ok, bien, ya enfrentemos a la situación y decidamos qué vamos a hacer. Entonces ahí es cuando estamos en la etapa de que todas las empresas estamos reinventándonos, cómo entramos rápidamente en la era digital, cómo reinventamos el modelo de negocio. Muchas automotrices están volcadas, por ejemplo, a hacer respiradores, muchas empresas de textiles están volcadas a hacer tapabocas y ropas, bueno, en fin. Todo el proceso de reinvención del modelo de negocio es parte del proceso de integración natural que se da después de que vencimos esa etapa del caos para llegar a un nuevo status quo, para llegar a una nueva situación, un nuevo paradigma que nos permita decir, ok, listo, de ahora en adelante vamos a trabajar así. Pero esto, por supuesto, llevó un tiempo. Entonces, en resumen, pues naturalmente los seres humanos somos resistentes al cambio. Y quisiera demostrar esto con un pequeño ejemplo. Vamos a hacer una especie de experimento científico. Bueno, hagan de cuenta que es un experimento científico porque yo ya sé el resultado, pero voy a invitarlos a todos a que crucen sus manos, así como está en la foto. Entonces, al cruzar las manos, entonces, fíjense que uno de sus pulgares les quedó arriba, ¿sí? ¿Cuál fue el pulgar que les quedó arriba? Algunos les quedó arriba el pulgar izquierdo y a algunos les quedó arriba el pulgar derecho, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Pues porque simplemente somos seres humanos y cada ser humano es diferente y cada uno de nosotros tiene diferentes hábitos, diferentes formas de hacer las cosas. Entonces, ahora voy a pedirles que hagan un segundo ejercicio y es que cambien los pulgares, solamente los pulgares, ¿sí? Cambien los pulgares de posición, de tal manera que queda en una posición contraria a como los pusieron inicialmente. Y piensen en qué es lo que sienten en este momento, con los pulgares al contrario. Entonces, muchas veces cuando hacemos este ejercicio en vivo y en directo, la gente me dice, no, se siente incómodo, no es natural. Sí, claro, efectivamente, se siente incómodo y no es natural porque el cambio produce una reacción, produce una resistencia, no es cómodo. Los seres humanos no nos sentimos cómodos cuando nos enfrentamos por primera vez a un cambio. Ahora voy a pedirles un tercer ejercicio, que es que cambien sus pulgares 21 veces. Cámbienlos repetidamente de posición 21 veces, ¿sí? No tiene que ser muy rápido. Háganlo de manera natural, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, y cámbienlo 21 veces. A medida que los van cambiando repetidamente, si me pueden decir, no sé, a través del chat, cómo se sienten,
Pues la idea es que en la medida que podamos repetir esta operación que inicialmente era muy incómoda, va dejando de ser incómoda. En la medida que repitamos esta operación va dejando de ser incómoda. Y al dejar de ser incómoda, empieza a volverse un poquito menos incómoda y se empieza a volver natural. Y en la medida que tengamos la disciplina de volverlo a hacer y volverlo a hacer, entonces termina por ser algo completamente natural y ya deja de ser absolutamente incómoda para nada. Y de eso se trata la cultura organizacional, de todo lo que hacemos repetidamente es lo que se convierte en nuestras rutinas. Y esas rutinas es lo que conforman la cultura de las organizaciones. Es decir, la cultura de las organizaciones tiene una parte visible que es las rutinas, los sistemas, las reglas y los comportamientos que hacen las personas en el día a día. ¿Qué es lo que hacemos todos los días? ¿Cómo nos reunimos? ¿Cómo es el comportamiento del grupo? ¿Cuáles son todas esas, las reuniones que tenemos? ¿Cómo nos comportamos en las reuniones? Todas las reglas que tenemos y todo lo que es visible dentro de nuestro comportamiento. Pero también la cultura tiene otro elemento muy importante y es lo invisible. Lo invisible está compuesto por hábitos, por historias, por paradigmas, suposiciones, creencias y sobre todo lo más importante de la cultura de organización son los miedos. ¿A qué le tenemos miedo? Por ejemplo, una situación que ocurre en algunas empresas, no sé si en las empresas donde ustedes trabajan ocurra lo siguiente: cuando se comete un error o cuando se encuentra alguna anomalía, alguien, algún jefe o algún líder pregunta ¿quién fue? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué la gente pregunta quién fue? Porque inmediatamente después del quién fue, pues viene un castigo. Y normalmente las personas que son identificadas como que cometen un error, pues son castigadas. Y al haber un castigo, entonces vienen los miedos. Entonces, ¿qué pasa con los miedos? Que los miedos son muy importantes dentro de la cultura, porque en la medida que la gente tenga miedo de ser castigada por errores, entonces van a tender a esconder los errores. ¿Y qué pasa si la gente esconde los errores? Pues sencillamente que la empresa no va a tener la oportunidad de corregirlos y pues no va a tener la oportunidad de crecer. Entonces todos estos elementos culturales, ¿qué es lo que tienen que ver con la estrategia? Entonces pues decía este señor Peter Drucker, un pensador muy famoso, contemporáneo de nosotros, que dice que la cultura se come la estrategia al desayuno. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que tengamos una estrategia, si no trabajamos sobre los elementos culturales de la organización, pues la estrategia es muy posible que no funcione. Y en esto se centra la charla de hoy. Es cómo podemos hacer un cambio de cultura para que esa cultura acompañe a un cambio de estrategia y esa estrategia a su vez acompañe al cambio al cual nos estamos enfrentando hoy. Entonces, para eso tenemos un ABC de la cultura, de qué se compone la cultura. Entonces, la cultura tiene tres elementos fundamentales, que son los artefactos, los comportamientos y las convicciones o creencias. Entonces, vamos por parte. Primero, ¿qué son los artefactos? Los artefactos es todo lo tangible en la organización, es decir, las oficinas, los talleres, el almacén, el camión, la planta de producción, toda la infraestructura que tenemos, los escritorios, los computadores, todo lo que sea infraestructura y todo lo que sea físico que podamos ver, tocar y oler. Después están los comportamientos. ¿Qué son los comportamientos? Es sencillamente todo lo que hacemos, ¿sí? Es decir, cómo nos comportamos, qué hacemos en las reuniones, ¿sí? ¿Qué es lo que decimos, qué lenguaje utilizamos? Y eso es lo que podemos ver. Y después está lo que no podemos ver, que son las convicciones. Perdón, esto es lo que es visible. Entonces, lo que no es visible es el por qué lo hacemos, ¿sí? Hay miedo, se castigan los errores, el jefe apoya o los líderes nos apoyan. Entonces, cuando hablamos de una transformación cultural, entonces tenemos que tener en cuenta
todo lo que es visible, pero también tenemos que tener en cuenta todo lo que es invisible, ¿sí? Todas las convicciones y creencias. Entonces, empecemos por lo visible y hablemos de un poco de los artefactos. Entonces, regresando al tema de los artefactos, todo lo que podemos ver. Entonces, cuando hablamos de todo lo que podemos ver y dónde entra el Kaizen ahí, entonces podemos ver que hay una de tantas herramientas del Kaizen que tal vez la hayan escuchado nombrar, que se llama las 5 S. Las 5 S es una metodología que nos permite tener, en muy resumidas cuentas, pues un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Como ven en las fotos ahí, pueden ver un ambiente organizado, un escritorio bien organizado, un escritorio pues sin mucha acumulación de trabajo. Y eso es, dentro de la cultura japonesa, la limpieza es supremamente importante porque nos permite primero tener un ambiente psicológicamente positivo, lleno de energía, y segundo, nos permite ser más eficientes, ¿sí? Quiero mostrarle este ejemplo, ¿sí? Si ven, ¿cómo se sentirían ustedes llegando a trabajar a un ambiente de esta presentación, donde hay aquí evidentemente desorden o suciedad o desorganización o cosas de esas? Pues ya de entrada pues va a tener un impacto psicológico negativo en todos nosotros. Contrariamente, qué bueno que uno pueda llegar a un sitio donde está claramente organizado, no solamente organizado, sino limpio, donde las cosas uno las encuentra fácilmente, donde no hay una contaminación visual, donde es pues realmente un sitio agradable de trabajar. Entonces eso es como el primer paso para crear un cambio de cultura, es eso, es dedicarnos a limpiar y organizar y tener siempre todo demarcado, clasificado, estandarizado, limpio, funcionando, ¿sí? Y eso crea un ambiente primero pues muy positivo donde las personas no solamente van a estar más predispuestas, sino que también está demostrado científicamente que las personas son mucho más productivas cuando trabajan en un ambiente más limpio. El segundo elemento que decíamos son los comportamientos. Entonces, al revisar los comportamientos es esto que decíamos, cómo son el sistema de reuniones. Sus empresas sufren de reunionitis, se identifican y se discuten las mejoras en los procesos, se culpa a la gente, se juzga a la gente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se revisan los proyectos? ¿Se revisan de cara a cara o se siguen procesos estándares en las reuniones o las reuniones son muy informales? Se actualizan, hay tableros de control, hay indicadores de seguimiento, se hacen planes, se siguen los planes, o por ejemplo cosas que yo he visto muchas veces en muchas empresas que se hacen unos planes espectaculares pero que no los ejecutan o terminan ejecutando cosas completamente diferentes a las que se habían planeado. Sobre todo esta otra, ¿se hacen visibles los problemas o se esconden los problemas? ¿Sí? Normalmente los problemas tienden a esconderse, especialmente cuando llega una auditoría, ¿no? Entonces, tenemos en muchas empresas que yo conozco, pues la tendencia a esconder los problemas y eso nos impide mejorar. Entonces, y eso viene pues de una cultura de las convicciones, de qué es lo que hacemos, qué es lo que nos mueve, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestros pensamientos. Entonces decía el señor Lao Tzu hace también miles de años, cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras, cuida tus palabras porque se convierten en acciones, cuida tus acciones porque se convierten en hábitos y cuida tus hábitos porque forman tu carácter y cuida tu carácter porque él se convierte en tu destino. Y finalmente son los hábitos y el carácter el que forma parte importante y fundamental de la cultura de las organizaciones y es lo que nos va a permitir ya sea o crecer o hundirnos en la crisis. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de la cultura que nos hunden en la crisis? Entonces, temas como estos, problemas que se esconden, sobre todo. Y esto viene, y quiero ser muy insistente, de la cultura del miedo y de la cultura de señalar culpables. Entonces, en vez de señalar culpables, hay que buscar soluciones. Cuando las reglas y los estándares son complejos o son vagos o no son claros. Cuando la solución del problema se da muy tarde
cuando es superficial y costosa, cuando no se enfrenta al problema desde su causa raíz. Cuando vivimos apagando fuegos, ¿sí? Apagando incendios. Quienes de ustedes, piénsenlo, se la pasan todo el día apagando incendios, ¿sí? Muchas veces nos volvemos expertos apagando incendios, pero muchas veces no hacemos nada por prevenir los incendios. Y esto también tiene sus cimientos en faltas de comunicación, en estrés, en desaliento de la gente para hablar acerca de los problemas, ¿sí? ¿Por qué la gente no habla de los problemas? Precisamente por la cultura del miedo. Entonces, estos son los buenos ejemplos de lo que nos lleva a una fórmula mágica para el fracaso. Al contrario, entonces, ¿qué es lo que deberíamos promover en una cultura, en una organización para llegar al éxito? Es, primero, crear un ambiente donde las personas puedan exponer los problemas, donde sean evidentes los problemas, donde no solamente que los problemas sean evidentes, sino donde puedan aflorar cuando son pequeños, porque muchas veces lo que sucede es que los problemas, como tienden a esconderse, entonces cuando los problemas están escondidos, van creciendo y van creciendo y van creciendo, y ya cuando se hacen evidentes, ya son muchas veces inmanejables. Entonces, un problema es mucho más fácil de solucionar cuando todavía está empezando y cuando todavía es pequeño. Hay que comunicar el desempeño. Hay que entrenar a todos los demás para ver cómo van las personas, qué necesitan de su líder, cómo encontramos la causa raíz. Es decir, en vez de preguntar quién fue, preguntemos por qué están sucediendo las cosas. Y en el por qué pueden haber causas ajenas a las personas, pueden haber causas del entorno, de las máquinas, de los materiales, de los métodos o de las mediciones, ¿sí? O del medio ambiente. Hay muchos problemas se originan por fuera de las personas. Por supuesto que se evidencian más fácil a través de las personas y por eso es muy natural culpar a alguien, pero muchas veces las personas no tienen la culpa. Lo que tienen la culpa puede ser el procedimiento o el método o el ambiente de trabajo, lo que sea. Entonces es muy importante encontrar la causa la causa raíz de los problemas y no juzgar y no culpar a las personas. De esa manera, pues al trabajar sobre las causas raíces, nos va a permitir establecer estándares que la gente pueda seguir día a día y que esos estándares se conviertan en los nuevos hábitos, en las nuevas costumbres y en la nueva cultura que nos lleve a lo que necesitamos, a una fórmula para el éxito. Y entonces, ¿dónde entra el Kaizen ahí? Pues precisamente en ese cambio de cultura, en las herramientas que nos permiten solucionar problemas, en herramientas que nos permiten crear una gestión visual, en herramientas que nos permiten tener un orden y aseo impecable en la planta, en la cultura que nos permite tener un mantenimiento de calidad, una calidad inmejorable, una gestión estratégica importante. Alrededor de todos esos elementos hay muchas herramientas que vienen de la cultura del Kaizen y que nos permiten encontrar esa fórmula para un buen cambio de cultura. Ahora, ¿todo esto para qué? Para crear, primero, transparencia. Una de las organizaciones que montan Kaizen y que han trabajado el Kaizen, pues son organizaciones transparentes donde hay responsabilidad, donde hay empoderamiento de la gente, donde la gente al estar empoderada rinde más y pueden trabajar más en equipo y generar un impacto muy grande. Y el ejemplo acá muy claro es, por ejemplo, una parada de pits de una carrera de Fórmula 1. No sé si han visto, algunos de ustedes habrán visto carreras de Fórmula 1 que son muy interesantes, sobre todo por más allá de la competencia de los pilotos, el trabajo que se hace en pits es un despliegue de Kaizen impresionante, donde se ve mucho la estandarización, la mejora del trabajo en equipo y muchas cosas. Y quiero mostrarles, ya casi para terminar este video, donde se muestra cómo era una parada de pits en los años 50 y cómo es una parada de pits en la actualidad. Fíjense, nuevamente el video no tiene sonido, pero no necesita sonido. Esta fue una filmación de una parada en una carrera de Fórmula 1 de Indianápolis en 1950. Fíjense que el mecánico que está acá va a cambiar una llanta. Fíjense cuánto se demora cambiando una llanta. Mientras tanto viene el otro a aplicarle combustible al carro. Mientras tanto el otro está limpiando y el otro está observando.
Fíjense que este señor hasta ahora logró soltar la llanta y con toda la calma del mundo pues viene, pone la otra y viene el otro, el conductor se toma su café muy tranquilamente, le sirven el otro, le limpian el vidrio y todo transcurre muy rápidamente a ojos de la época, ¿no? Entonces ya cambiaron una llanta, entonces fíjense que el mecánico viene a cambiar la otra llanta. Y fíjense que ahí pues se está perdiendo pues mucho tiempo, hay poca especialización, hay una cantidad de labores que realmente pues no aportan al objetivo que es parar rápidamente. Y finalmente listo, ya salió en un tiempo récord de 65 segundos. 65 segundos duró esa parada, si lo pudieron contar. Ahora, ¿cómo es una parada en pits en la actualidad? Esto fue en el año 2013, hoy pues se hace un poquito más rápido, pero más o menos esta es la idea. Fíjense que aquí, ¿qué es lo que podemos identificar? Miren, cada persona, una persona tiene una herramienta, una persona tiene la llanta, otra persona tiene otra función. Cada persona tiene una función diferente y esa es la estandarización del trabajo. Y fíjense cuánto se demora un cambio de llantas. Vamos a contar, 1, 2, 3, y en 3 segundos cambiaron las llantas. Hoy, el año pasado lo estaban haciendo en casi menos de 2 segundos. Y fíjense el despliegue tan impresionante de trabajo en equipo. Y fíjense otra cosa muy importante, que nadie estaba corriendo desesperado, sino cada uno hizo su labor de una manera calmada y muy sincronizada. Entonces el secreto del Kaizen es la sincronización, la estandarización, el flujo del proceso y cómo se organizan los procesos en flujo para determinar muy bien quién debe hacer qué en qué momento. Entonces, ya para finalizar, cerramos con esta frase que dice que el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos caminos, sino en tener nuevos ojos, lo decía Marcel Proust. Y bueno, finalizamos como al mejor estilo Kaizen con un ahorro de 5 minutos en nuestro proceso que habíamos dicho que era de 45 minutos. Y quiero cerrar pues también con un saludo muy especial para todos, en todas partes, todos los días, que estén bien, que se cuiden mucho y todos nuestros pensamientos en el Kaizen Institute a nivel mundial están con ustedes. Entonces, muchas gracias a todos por su atención y quiero pues preguntarle a Oscar y a Natalia, muchas gracias y si tenemos preguntas en el chat y si queremos abrir la sesión de preguntas y respuestas para todos ustedes. Una palabrita que empiece por sí. No, bueno, no, todavía no han dado ninguna pregunta, Francisco. Ok. Bien. Entonces, para los que, pudieron asistir y de pronto, no sé si la comunicación estuvo bien, Oscar, ¿se escuchó? Sí, estuvo perfecto, se escuchó todo muy bien. Bueno, aquí veo que Brenda hace una pregunta que si existe alguna forma de detener las diapositivas. Le dejo esa pregunta a Natalia. Natalia se va a ver la posibilidad de publicar estas diapositivas en algún lado de la cámara. Aló, sí, mira esto, si quieres esto, Oscar, me apoyas, pero de todas formas les doy la información y la presentación queda grabada, está siendo grabada en vivo, queda grabada y a través del mismo link por el cual ingresaron a la charla, van a poder en el transcurso de unos 3 días ingresar al link, entran por internet y allí van a encontrar descargada la grabación. Ok. Bueno, pregunta David, ¿he evidenciado que la cultura ha estado marcada por la diversidad de intereses? Ustedes describen la pirámide del cambio cultural que describe Shane con un enfoque hacia el Kaizen. ¿Existe algún instrumento que me puedan recomendar que permita identificar y clasificar la cultura organizacional de una empresa? Sí, David, mira, hay una metodología que se llaman las auditorías Kamishibai. Esto es una metodología que se utiliza en el Kaizen, donde primero partimos de una serie de reuniones que se llaman el Kaizen diario. En el Kaizen diario hay son unas reuniones de los grupos primarios de trabajo, donde
se hace un seguimiento diario en las operaciones, en los indicadores y sobre todo en los problemas donde se van mejorando, y a partir de eso se crean unos estándares. Entonces, dentro de los estándares hay esta metodología que se crean unas listas de chequeo donde cualquier persona de la organización, ya sea el presidente o el director del área o una misma persona del equipo, pueden pasar periódicamente por las áreas de trabajo y haciendo una observación, lo que se llama también se llama un Gemba Walk, una caminata Gemba. Es ir a los sitios de trabajo, ir a la planta de producción, ir a las oficinas, ir a donde está ocurriendo la operación y hacer una observación de acuerdo a unos estándares. Entonces, la pregunta principal es, que se debe hacer es, mire, lo que está haciendo cada persona está estandarizado. Entonces la persona conoce el estándar, lo aplica, ha sido capacitada en el estándar y lo está aplicando. Entonces con eso pues también es una forma muy práctica y muy rápida de hacer una evaluación de cómo se está comportando esa cultura organizacional. Es a partir de observar los comportamientos. No sé si, David, contesté bien a tu pregunta, o si de pronto Edgar nos acompaña. No. Sí, Francisco, estoy Okay. aquí acompañando y estoy respondiendo algunas inquietudes. Me preguntó David que si repetíamos el nombre del instrumento, del Gemba Walk, entonces se lo escribí. Pero Okay. ahí estoy. Si quieres, sigue con otras preguntas que hay allí. Perfecto. Harold nos pregunta, ¿qué podemos hacer frente a los que se oponen al cambio? Muy buena pregunta, Harold. Resulta que pues todos los seres humanos nos oponemos al cambio de alguna manera, ¿sí? Entonces, es importante que, y lo que hemos encontrado es que el cambio cuando llega impuesto se presenta más resistencia. Una de las maneras de vencer la resistencia al cambio que hemos encontrado más efectivas es hacer una sensibilización de la gente antes de introducir el cambio y sobre todo que el cambio venga de manera participativa. Es decir, cuando llega alguien a imponer algo, es mucho más común encontrar resistencia, pero cuando ese cambio es fomentado por la misma gente, y ahí es donde este es uno de los secretos grandes del Kaizen, es que el Kaizen es una metodología que es participativa. Lo que pregona el Kaizen es que las mismas personas son las que conocen el proceso y las que pueden identificar las maneras de mejorarlo. Entonces, en la medida que las personas estén empoderadas, en la medida que las personas se les permita sugerir ideas de mejora y aplicarlas, pues ellos mismos van a ser los promotores del cambio antes que los detractores. Eso es. Hay otra pregunta de Anónimo. ¿Las herramientas tienen que ser con acompañamiento de alguien de Kaizen o se puede conseguir información y de manera propia implementar? Pues mira, sí, pues como todo en la vida, hay mucha gente que aprende muchos oficios de manera autodidacta. Hay mucha gente que los aprende a utilizar gracias a un mentor. Lo que hemos encontrado, y de hecho ahí hay un estudio que están haciendo en una universidad en Colombia, que dice, mire, muchas de las empresas que han aplicado Kaizen por su cuenta no les ha dado tan buen resultado como otras empresas que han tenido un mentor o un consultor. Esto pues, no es algo pues, publicitario, sino es un estudio que están haciendo y que seguramente va a salir publicado próximamente. Entonces, claro, para responder la pregunta, sí, se puede hacer, pero es más fácil hacerlo a través de alguien que los acompañe, al menos en una etapa inicial, que les enseñe la herramienta y que les haga un acompañamiento en las etapas iniciales, y muchas empresas ya después de esas etapas iniciales pueden seguir haciendo Kaizen indefinidamente muchos años más. Dice Brenda, ¿qué sugieres cuando los líderes no están muy dispuestos al cambio? Bueno,
ahí yo quiero retomar las palabras del señor Masaki Imai. El señor Masaki Imai es el fundador del Kaizen Institute y él es muy radical en un concepto, y es que para que el Kaizen funcione se necesitan 3 elementos fundamentales. El primer elemento es que debe haber el compromiso de la alta dirección. El segundo elemento es el compromiso de la alta dirección. Y adivinen cuál es el tercer elemento. Por supuesto, el compromiso de la alta dirección. Entonces, a través de muchos años de estar aplicando Kaizen en muchas empresas, nos hemos dado cuenta que si no hay un compromiso completo de la dirección general de la empresa o de los líderes, pues el Kaizen no va a funcionar. Entonces, esa era la pregunta de Brenda. Hay otra pregunta. ¿Cómo transformar la cultura de trabajo latinoamericana que es más relajada que la japonesa? Sí, muy buena pregunta también. Efectivamente, los japoneses, la gran diferencia entre los japoneses y nosotros los latinoamericanos es la disciplina. Los japoneses son una cultura, unas personas que son extremadamente disciplinadas, mientras que nosotros los latinos somos extremadamente indisciplinados. Pero eso no significa que la disciplina se pueda aprender y adquirir. Va a ser más difícil, por supuesto. Va a requerir acompañamiento. Y es lo que les decía, de empezar a repetir. Y de hecho, pues hay una herramienta que se llama el Kobetsu Kaizen, que se trata de crear comportamientos dirigidos. ¿Sí? Al crear comportamientos dirigidos y ejemplarizados a través de un mentor o de un facilitador, entonces la gente latina indisciplinada puede encontrar maneras de adaptarse a esa cultura. Y de hecho hay muchas empresas en Colombia y en Latinoamérica que hoy aplican Kaizen con mucho éxito y han encontrado la manera de resolver ese problema de la cultura latina. Bueno, dice Laura Pardo, a agradecer a la Cámara de Comercio y al Instituto Kaizen por abrirle estos espacios a toda la comunidad. Sin duda es de gran ayuda para afrontar de manera más positiva los retos que se están presentando. Gracias, Laura, y me uno a los agradecimientos. Y muchas gracias a Natalia por esta gentil invitación. No sé si tenemos tiempo para más preguntas. Veo que hay dos preguntas más. Laura Pardo dice, ¿nos podría recomendar alguna herramienta específica que nos permita hacer seguimiento de la aplicación de esta metodología en un proceso? Sí, Laura, la herramienta se llama Kaizen Diario. El Kaizen Diario es una herramienta muy poderosa que nos permite hacer un seguimiento día a día de cómo está la operación, cómo están los indicadores, cómo están las personas, sobre todo las personas, que es lo primero, y cómo está evolucionando la solución a los problemas. Y última pregunta, Liliana Camacho, ¿se puede saber el nombre de la universidad que está haciendo el estudio? No sé, Edgar, si podamos revelar esa información en este momento. El estudio, ¿a cuál te referiste? El estudio que se está haciendo una universidad en Colombia acerca de, que estaba mencionando ahorita, que en las empresas colombianas, las empresas que han utilizado Kaizen a través de mentores y consultores les han dado mejor resultado que las empresas que han aplicado Kaizen por su propia cuenta. Sí, yo creo que no hay ningún problema. Es la Universidad de La Sabana. Con la Universidad de La Sabana tenemos una cátedra en conjunto, se llama la cátedra Kaizen Institute Lean Manufacturing. Y quien dirige la cátedra en la universidad es el doctor Luis Alfredo Paipa. Es un doctor en mejora continua de la Universidad de Navarra. Y uno de sus últimos estudios, su último paper que publicó el año pasado, habla exactamente de lo que tú acabas de comentar. El paper ya está publicado para Liliana. Se puede buscar en las redes el paper del doctor Luis Alfredo Paipa. Ok, muchas gracias. Bien. Bueno, esas eran las preguntas. No sé si hay más preguntas. No veo más preguntas. Yo Aquí quisiera... Veo tres más preguntas. no, sí hay veo más. Tres preguntas más. Sí. Dale. Dice Brenda, ¿me puedes regalar el nombre del instrumentado que acabaron de mencionar? El nombre del instrumento que acabamos de mencionar, el Kaizen Diario, creo que era. Sí, debe ser.
Kaizen diario. Es el instrumento que aplicamos para hacer el seguimiento diario de la operación. Otra pregunta final de Anónimo: ¿cuál es el factor clave para el éxito de un Kaizen virtual acomodándonos a esta contingencia donde las visitas al Gemba son muy restringidas? Sí, buena pregunta. Efectivamente, esta situación de encierro nos ha obligado a restringir mucho las visitas físicas a las plantas de producción, pero eso no significa que no se pueda hacer. De hecho, estábamos trabajando esta semana con otras sedes del Kaizen Institute en Norteamérica, donde están implementando las visitas al Gemba de manera virtual. Entonces esto, pues hay varias maneras de hacerlo, pues obviamente puede tener un impacto similar o puede eventualmente tener unas restricciones, pero sí se puede hacer uso sobre todo de las herramientas virtuales que hoy por hoy están tan bien desarrolladas y pueden ayudarnos mucho a compensar este factor de encierro. Entonces, creo que ahora sí no hay más preguntas. Uy, sí, siguen llegando preguntas. Bueno, no sé, Natalia, si nos das unos minutos más para seguir respondiendo o finalizamos ahí. Por supuesto, tenemos más minutitos para seguir respondiendo. Bueno, otra pregunta, dice Anónimo: ¿dan cursos sueltos para aprender de Kaizen? Sí, la respuesta es que puedes consultar nuestra página web en Kaizen Colombia, donde hay una programación en este momento, pues por efectos de la situación actual, no tenemos programación a corto plazo, pero sí regularmente Kaizen Institute dicta charlas de diferentes temas en diferentes aspectos del mejoramiento continuo. Entonces, próximamente estaremos publicando nuevos calendarios de charlas y muy seguramente también virtuales. Bueno. Otra pregunta: buenas tardes, ¿a qué horas iniciamos la reunión? A las 4 de la tarde, o sea, creo que ya estamos finalizando. Bueno, entonces ahora sí creo que finalizamos la sesión. Edgar, Francisco, Natalia. sí, quisiera hacer una mención, sobre el programa de fábricas de productividad. Nosotros estamos participando como extensionistas de este programa. Es un programa creado por el gobierno colombiano, por Colombia Productiva, y es una posibilidad muy importante para que las empresas se acerquen a este tipo de metodologías que les permite mejorar la productividad de sus compañías. Entonces, ya que están tan interesados y ve uno las preguntas de cómo llevar esto a la práctica, hoy en día este programa de fábricas de productividad de la Presidencia de la República permite a las compañías tener un primer impulso en mejoras de la productividad a través de esta u otras metodologías. Entonces, quería hacer esta mención porque pienso que es una herramienta muy importante que tenemos en Colombia entera. En el Santander, pues se hace a través de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, para que ustedes tomen contacto con la Cámara y puedan acceder a este programa y quizás con suerte nos vemos en sus compañías. Bueno, listo. Entonces, gracias, Edgar, y nuevamente gracias, Natalia, gracias, Oscar, y gracias a todos ustedes por su participación, por su interés, de sus preguntas, y bueno, te dejo el cierre, Natalia. Gracias, Francisco, Edgar, a ustedes por acompañarnos en esta gran charla muy útil para todo nuestro sector empresarial. Realmente las herramientas que mencionan y todo lo que queda pendiente por mencionar es muy importante para la reactivación de nuestra economía. Entonces, a ustedes muchas gracias, a todos los empresarios por participar. Como ya lo mencionaron, nosotros tenemos desde Cámara de Comercio un portafolio de proyectos, programas que buscan mejorar la productividad de todas sus empresas. Uno de ellos, Proyecto Nacional Fábricas de Productividad, estamos finalizando el ciclo 1 de este proyecto y esperamos, una vez se normalice toda esta situación, darle continuidad al ciclo 2 de Fábricas de Productividad. Entonces, todos cordialmente invitados a
visitar nuestra página de camaradirecta.com y enterarse cómo puede ser parte de todos estos proyectos que ofrecemos. Muchas gracias a todos y a ustedes nuevamente por esta charla.